Saludos, amigas y amigos de la República Dominicana, de Iberoamérica, que participan en este importante congreso. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Guatemala, con ocasión de presentarles una ponencia sobre los temas de la educación de personas jóvenes y adultas. En esta ocasión voy a referirme especialmente a dos ámbitos que tienen que ver con la inclusión y la innovación. Pero para referirme a esto me gustaría hacer inicialmente una introducción que ubique dónde está, cómo está la educación de personas jóvenes y adultas en el mundo, esto que conocemos como EPJA, a partir de la información disponible con ocasión de la preparación de la próxima Confitea 7 que se celebrará este año. Así que con el permiso de ustedes y con el gusto de siempre voy a tener esta oportunidad y espero que los elementos que les comparta aquí sirvan fundamentalmente para enriquecer su análisis, su discusión y los debates que en el marco de este congreso se están presentando. De tal suerte que para iniciar esta presentación me gustaría compartirles algunos elementos que considero necesarios en razón de ubicar los procesos actuales de la EPJA en el mundo y particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Esta introducción intenta colocar algunos de los elementos con carácter urgente que la EPJA requiere de ser atendidos en cada uno de nuestros países, pero también a nivel global. La información que les comparto a continuación proviene fundamentalmente de dos fuentes. La primera de ellas es el GRALE, el informe GRALE 4 de la UNESCO presentado en 2020, y la segunda de ellas es de los informes del CEAL, informes regionales de América Latina y el Caribe, que se han hecho también en conjunto con la Oficina de la Educación a lo Largo de la Vida de la UNESCO, que conocemos como la UIL. En principio, los informes que comparto ahora provienen también de los reportes nacionales, los reportes oficiales que los gobiernos de distintos países del mundo presentan, y lo que me gustaría compartir rápidamente, a manera, como ya dije, de introducción, son las principales conclusiones del informe del GRALE inicialmente, y luego algunos aspectos que considero necesarios de revisar en razón de los procesos que están pasando más bien en la región. Así que bueno, el informe del GRALE que hace un repaso del estado de la EPJA en el mundo coloca estos elementos. En primer término, que la EPJA está reportando progresos insuficientes y que hay una urgencia de hacer esfuerzos mucho más profundos, mucho más consistentes, más abarcadores, más sistemáticos. Esto me parece que es una constatación primera que entrega un estado crítico de la evolución que está teniendo la EPJA en el mundo. Esto además afectaba, digamos, ya por el escenario de la pandemia y por las restricciones y condiciones que la pandemia está poniendo sobre los sistemas educativos en general. El segundo gran elemento que el informe GRALE 4 reporta es la pobreza de datos referidos específicamente a la EPJA. Y este es un aspecto sustantivo en la medida que no permite entender mejor la realidad global o establecer parámetros para saber cómo está evolucionando en distintas regiones. Tenemos algunas aproximaciones, pero es verdad que no hay la riqueza de información que debería generarse para permitir intervenciones mucho más certeras. El tercer elemento es que se reporta a nivel de la política y la gobernanza de la EPJA que ha habido algunos avances, lo cual es importante. Esto significa que las políticas están cobrando algún nivel de relevancia y que hay políticas que se están refiriendo específicamente a los procesos de educación con personas jóvenes y adultas, lo que ya es, digamos, un paso alentador, pero claramente insuficiente. Quizá el elemento que causa mayor impacto y que determina en buena medida las oportunidades, las posibilidades de hacer, de innovar ciertamente y de incluir ciertamente en el campo de la EPJA es el elemento del financiamiento. El financiamiento público para la EPJA está siendo sumamente inadecuado, no es una sorpresa, no es algo que este informe coloque por primera vez, es en realidad una constante. La realidad en el mundo es que los sistemas o los subsistemas escolarizados ocupan el porcentaje mayor, mucho mayor,
de los recursos que se destinan a la educación y los programas o sistemas, digamos, alternativos o no formales o en general dedicados a la época, ocupan porcentajes verdaderamente muy chicos y eso establece una limitación. Voy a referirme a esto en unos instantes con un poquito de mayor claridad. El quinto elemento es que la calidad de los procesos de EPJA, a partir de los reportes oficiales, se indica que está mejorando, pero no hay una definición clara o no hay marcos técnicos que definan cuándo efectivamente la calidad está mejorando o en qué sentido se está mejorando o cuándo podemos decir que un proceso tiene la calidad necesaria. No obstante, los gobiernos reportan que hay alguna evolución en términos de la calidad. Y finalmente, el sexto elemento es que persisten profundas desigualdades, lo que no es tampoco sorpresivo. Lo que es interesante es que estos 6 hallazgos, grandes hallazgos del informe GRALE que nos presenta la UNESCO, lo que nos indican es que la EPJA en su conjunto está enfrentando aún unas condiciones bastante adversas y que no hemos visto los efectos que hubiéramos esperado a partir de la Confitea 6 celebrada en 2009 como conferencia mundial. Siempre es una oportunidad de instalar agendas, de instalar prioridades y de fortalecer los esfuerzos que se realizan por la EPJA en el mundo. 2022 verá la celebración de la Confitea 7 y desde luego hay una expectativa en este sentido, pero es verdad también que observando la evolución que se ha tenido, digamos que es razonable estimar que las oportunidades de cambio, de mejora o de un impacto mucho más fuerte son realmente bajas. El tema del financiamiento está aquí explicado y querría rápidamente pasar por allí. Indicarles que estos porcentajes indican la cantidad de países que han reportado estar en determinados niveles de inversión de financiamiento público en el marco de la EPJA. Y aquí es importante ver lo siguiente. Solamente 19% de los países reportan que están invirtiendo arriba del 4% del presupuesto de educación. Este es un elemento muy importante. Los porcentajes aquí se refieren a cuánto se invierte en la EPJA, tomando en cuenta como techo el presupuesto de la educación que se invierte en cada uno de los países. Este es un dato de altísima importancia porque ya decíamos anteriormente. Al mismo tiempo, el mismo 19%, es decir, otros países, pero que suman el 19%, reportan que están destinando el 0.5% de su presupuesto de educación a procesos de EPJA. Esto lo que plantea es una realidad bastante dura, donde los sistemas escolarizados ocupan el 99.5% del financiamiento y los no escolarizados o los destinados a la educación más clásicamente conocida como EPJA ocupan pues ese 0.5%. Luego el 33% de los países y un tercio de los países que han presentado reporte para el GRALE señalan estar invirtiendo menos del 1% de su presupuesto de educación en procesos de EPJA. Y solamente el 28% de los países ha reportado un incremento en este sentido desde 2015 a la fecha. En todo caso, incluso hay países que reportan una disminución en su presupuesto hacia la EPJA y un porcentaje importante, 41%, que indica que no ha habido progresos. Este mapa, en realidad, lo que nos coloca es un escenario complejo que requiere de mejores esfuerzos, que requiere de mayor compromiso y sobre todo requiere de medidas concretas que permitan que los procesos de EPJA alcancen cada vez a más personas. Claramente las regiones del mundo que presentan mayores dificultades son América Latina, África y una buena parte del Asia. De manera que pues, nos encontramos en una de las regiones con mayores dificultades en términos de atender los procesos de educación de personas jóvenes y adultas, que como dije, son francamente muy importantes y creo que quienes estamos participando en este congreso entendemos con claridad la relevancia y la trascendencia que los procesos de EPJA tienen. En el caso de la región latinoamericana y caribeña, los informes presentados de carácter regional, el último de ellos en 2017, confirman también que hay pocas señales de progreso, de avance en
nuestra región hay pocas expectativas de evolución favorable. En principio, algunos elementos que pueden fundamentar esta afirmación es que más de la mitad de los países no había efectuado adecuaciones a sus planes, a sus políticas o sus programas dedicados a la educación de jóvenes y adultos, después, varios años después, 2017, después de haber celebrado la Confitea número 6 en 2009. Si los países no han hecho los cambios en sus planificaciones o no han generado nuevos planes o no han hecho políticas y consecuentemente programas, es difícil que pueda haber un impacto en razón de mejores programas o mayor alcance. Por otra parte, se ha constatado que también hay conceptos bastante limitados que prevalecen en razón de los procesos de educación de jóvenes y adultos. Muchas veces, por ejemplo, los conceptos que están detrás de los programas son bastante delimitados, por ejemplo, a la parte de la productividad y el empleo, que obviamente tienen un interés muy alto, pero es importante considerar aquí que la educación de jóvenes y adultos es muchísimo más que la preparación para el trabajo, la habilitación para el desarrollo de algunas actividades productivas. También en términos de lo que para la región representa el uso de distintos idiomas, particularmente los idiomas originarios o indígenas, es importante que estos están siendo tomados de forma secundaria y que generalmente los programas se están ofreciendo en español o en portugués, según sea el caso. Es alentador, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, uno de los temas centrales, digamos, de esta intervención, que es que 2/3 de los países de la región reportan estar utilizando tecnología en sus programas de educación de jóvenes y adultos. Eso es un elemento interesante. Obviamente, como voy a explicar posteriormente, el uso de la tecnología en realidad no anticipa ningún efecto claramente, pero es interesante que los países estén por lo menos considerando este aspecto. En resumen, podríamos decir que nos encontramos en un escenario retador, sumamente complejo, en razón de una evolución en el mundo y en la región que no ha sido la que quisiéramos para el campo de la EPJA. Y esto nos reta profundamente a buscar mejores intervenciones, pero también a hacer mayores esfuerzos. Me gustaría señalar, como seguramente muchos aquí conocen, que a nivel de la región latinoamericana y caribeña, la República Dominicana y Bolivia han sido señalados en varios de los informes como los países que han logrado impulsar esfuerzos consistentes, esfuerzos abarcadores y mucho más grandes y significativos que los que el resto de la región está realizando. Esa es una valoración alentadora, pero también es importante tener a la vista que todos los procesos indudablemente requieren de una constante innovación, requieren de la sostenibilidad a través del tiempo, lo cual es muy importante porque estos y todos los informes anteriores confirman que lo que puede llevar a resultados verdaderamente consistentes y relevantes es que haya una continuidad de los esfuerzos a través del tiempo. Y esas son, digamos, de las lecciones que tenemos que aprender en razón del proceso de construcción de mejores programas, mejores mecanismos, estrategias, planes, etcétera, en el campo de la época. Pero bueno, habiendo hecho este preámbulo para señalar las limitaciones y el contexto en el que nos encontramos actualmente respecto de la situación de la EPJA en el mundo, me gustaría entrar a compartir algunos elementos que tienen que ver con los dos énfasis temáticos que he mencionado inicialmente. Por un lado, el de la inclusión y por otro lado, el de la innovación. Obviamente lo que voy a compartirles son algunas reflexiones, más bien provocaciones, que espero que les permitan conectar con el desarrollo de pensamientos críticos y sobre todo propuestas que contribuyan a desarrollar mejores intervenciones, que es finalmente lo que estamos buscando. Creo que el campo de la EPJA tiene muchísimas lecciones aprendidas y una cosa importante es que esas lecciones aprendidas se plasmen, se concreten y se puedan utilizar en las intervenciones que se desarrollen. Bueno, para referirme a esto, un marco de tiempo, digamos, corto, querría colocar algunas sugestiones que me parecen importantes. Quizá lo primero que habría que decir es que la EPJA es, por definición, es una educación inclusiva. La EPJA tiene la vocación
de ser inclusiva, y ese es un elemento muy importante. De hecho, en la medida que participan, por lo menos en nuestra región, y en muchas otras también del mundo, quienes participan en los programas de EPJA son quienes en su etapa de la infancia fueron desatendidos por los programas oficiales, por la escuela, etcétera, pero tienen una segunda oportunidad en la medida que llegan a programas ya en edad joven o adulta, y a veces incluso como adultos mayores, pues ya hay una vocación allí de inclusión. La EPJA es una oportunidad para quienes no tuvieron otras oportunidades por múltiples factores. Así que la EPJA tiene esa vocación. Pero lo importante es que la EPJA tiene que trabajar cada vez más por ser más incluyente, reconocer las diversidades, reconocer las distintas necesidades y ofrecer oportunidades para que todo el mundo se sienta bienvenido y efectivamente tenga la oportunidad real de participar. Y a eso vamos a referirnos. Querría utilizar nuevamente una información que proviene del GRALE 4 para explicar cómo ha evolucionado o qué noticias tenemos respecto de la manera en la que ha evolucionado el concepto de inclusión en el marco de la EPJA a nivel mundial. Esta gráfica me parece un buen resumen que indica, por una parte, los distintos grupos que tradicionalmente han tenido mayores obstáculos, mayores barreras para hacer procesos educativos y cómo estos grupos han mostrado una mayor participación dentro de los programas, lo cual deviene, por supuesto, de los esfuerzos por abrir espacios, pero también de una suerte de concientización colectiva que ayuda a que estos grupos participen. Entonces, digamos, grupos como mujeres, como migrantes, como adultos con discapacidades, como pueblos indígenas, como adultos mayores, por ejemplo, y otros que tradicionalmente, como dije, han tenido mayores barreras para participar en procesos educativos, en este caso en el campo de la EPJA. Y la gráfica lo que reportan es un conjunto de barras en horizontal que tienen en color negro los porcentajes de países que han indicado que ha habido una disminución de estos grupos en sus programas, en rojo cuando no ha habido cambio y en gris, que sería el color en el que tendríamos que enfocarnos principalmente, aquellos casos en los que los países reportan una mayor participación de estos grupos en sus programas, y en color posiblemente naranja o rosa en sus pantallas puede ubicarse aquellos casos en los que no hay información disponible, que es también una posibilidad en la medida que no todos los sistemas educativos tienen el diseño para reportar la información correspondiente. Bueno, me parece que es relevante decir que los grises son mayoritarios y eso es también una buena noticia en términos de que el mundo está mostrando, los programas de EPJA en el mundo están mostrando una mayor inclusión. Seguramente no es toda la inclusión que querríamos, no es suficiente, pero es importante que, por ejemplo, el 60%, el 59%, para decir bien, reporta que hay más mujeres participando en los programas de EPJA. Eso es muy importante, que el 41% reporta tener mayor participación de migrantes y refugiados, que es también un fenómeno de carácter mundial y posiblemente que se encuentra en una crisis, en un pico, dados diversos factores y fenómenos que se están presentando en el mundo actual. Pero también es importante que los adultos con discapacidad presentan, en el caso de 36% de los países, no es tan alto, pero al menos hay una respuesta en esa dirección, que reportan tener mayor participación en sus programas de EPJA. Y así podríamos seguir observando cada uno de ellos. Creo que cada grupo poblacional, en este caso, representa, por supuesto, un conjunto de personas a las que hay que alcanzar, a las que hay que ofrecer las alternativas adecuadas, pero esto representa indudablemente unos retos muy complejos, sobre todo para la institucionalidad pública, que tiene que ir avanzando, generando las condiciones para que estas posibilidades se den y se concreten. Me gustaría recordar en términos de la importancia de la inclusión que es necesario avanzar en varias direcciones, pero fundamentalmente en el reconocimiento de distintas motivaciones. Hay que tener presente que cada persona que acude a un programa de EPJA está buscando respuestas a una situación particular.
Es decir, no están buscando formarse para el futuro, no están buscando ser mejores ciudadanos. En realidad lo que están buscando es respuestas a su situación particular. Y esa situación puede ser muy diversa. Así que es importante tener a la vista. Primero, recordar en aras del sentido de inclusión de la EPJA, que las personas que acuden vienen y parten de puntos distintos. Ese es un elemento clave. A diferencia de lo que sucede en los sistemas escolarizados, donde también hay una diversidad importante y donde también hay puntos de partida distintos, en el caso de la EPJA estos son mucho más marcados y son mucho más incidentes. Entonces, en la medida que reconocemos que cada sujeto, cada persona que está con nosotros, tiene un punto de partida distinto, en esa medida nuestras intervenciones pueden ser más pertinentes para atender la diversidad, para responder con flexibilidad, en vez de pretender que todo el mundo avance a un solo ritmo, en vez de pretender que todo el mundo haga el mismísimo programa y que todos tengan que adecuarse al programa, cuando en realidad en el campo de la EPJA el programa tiene que adecuarse a esas circunstancias, a esas personas y a sus propias motivaciones, las razones por las que vienen con nosotros. Si entendemos que hay motivaciones distintas, también es importante avanzar en la formulación de programas distintos y programas específicos. Es imposible, claramente, es imposible tener un programa para cada persona. No podríamos hacer eso. Pero la vocación debe ser a responder de la mejor manera posible a la realidad y a las motivaciones de las personas. Esto significa que intentemos disponer de distintos programas, no solamente de un programa que se utilice de carácter nacional, porque esto lo más probable es que resultará impertinente para una buena cantidad de personas, de grupos, de poblaciones y quizá a veces incluso de regiones. Así que los programas que atienden la EPJA tienen que avanzar, tenemos que hacer que avancen hacia la diversidad de manera que se encuentre lo más aproximado posible a las distintas realidades, a los distintos intereses. En el campo de la EPJA, en toda la educación, pero fundamentalmente en el campo de la EPJA, la diversidad y la flexibilidad son elementos clave. Reconocer la diversidad, esa es una realidad, y atenderla con flexibilidad. Es decir, en la medida que podamos atender esas circunstancias, estamos más cerca de conseguir un proceso de aprendizaje que alcance a ser significativo, relevante y efectivamente a transformar las vidas de las personas o a ofrecerles la posibilidad de hacer mejores cosas con su propia vida y alcanzar sus propios intereses. Entonces, es necesario reconocer realidades distintas, intereses distintos y expectativas distintas en cada uno de los sujetos que vienen a los procesos de aprendizaje. Tomo algunas ideas precisamente de la OEI, de uno de sus trabajos más recientes sobre el tema de la inclusión, donde se reportan estos tres elementos que me parece que son muy importantes y rescatables y son transversales a cualquier proceso educativo, independientemente de si sucede con niñas o con niños en una escuela o si sucede con personas jóvenes y adultas o adultos mayores en grupos de alfabetización, en círculos de estudio o en cualquier tipo de escenario. Y se marca con tres conceptos también muy poderosos: presencia, participación y aprendizaje. Y la presencia significa que la EPJA tiene que procurar que las personas que tienen alguna barrera particular estén en los procesos. Estén en los procesos, es decir, no estén ausentes, sino que participen, vengan, que estén, que hagan parte. La participación tiene que ver con que se sientan parte del grupo, no que se sientan excluidos, extraños, sujetos no bienvenidos, sino más bien en incluirlos en el grupo. Y en eso tiene mucho que ver la vocación de la persona que facilita, pero también la vocación del grupo y el sentido del grupo que se contagie, digamos, en las personas que están ahí. Y aquí estamos hablando de que todas las personas al final del día somos de alguna manera especiales, de alguna manera particulares. Tenemos trayectorias que son distintas de las demás, así que el sentido, ¿no?, de inclusión no debe enfocarse, digamos, de manera extraña o de manera poco inusual, sino es en realidad la cotidianidad. Entonces, presencia, estar, participar, es decir, que todo el mundo se sienta parte del grupo, que todo el mundo se sienta bien de estar allí, que además en el campo de la EPJA, como bien sabemos de lecciones anteriores, sentirse parte del grupo, ser parte del grupo es una de las
motivaciones más poderosas para quedarse, para permanecer en los procesos, incluso en algunas ocasiones más allá que los mismos aprendizajes que se están alcanzando de esa participación. Y bueno, y el tercer elemento es justamente el aprendizaje. Hay que lograr que cada persona dé el mejor rendimiento posible. Y aquí es esta idea de del rendimiento desigual es algo que generalmente choca con los preceptos, por ejemplo, de la educación escolarizada, donde constantemente estamos pretendiendo que todos alcancen un estándar. Es verdad que los estándares tienen un sentido útil y no lo desconozco y no quiero, digamos, relativizarlo, sino más bien aquí lo que quiero es colocar la idea que va en dirección contraria. Para el caso de la época, para el caso de la inclusión, lo que buscamos no es llegar a un estándar. Lo que buscamos es que cada persona alcance el máximo posible de acuerdo con sus circunstancias y de acuerdo también con sus propios procesos. Entonces no se trata, y en eso nos tenemos que distinguir de los esquemas escolarizados, incluso de los esquemas universitarios, que suelen ser muy competitivos en lógicas que no son las que encajan en los programas de educación de personas jóvenes y adultas. Hay que recordar que cada persona que viene a uno de nuestros programas, en realidad viene aquí habiendo vencido una gran cantidad de barreras, algunas de ellas, digamos, de carácter social, algunas barreras que son estereotipos sociales que se manejan y los cuales no son fáciles de vencer. Pero si han llegado aquí, están con nosotros, lo que tenemos que ofrecerles es todo nuestro empeño para que ellos alcancen su mejor resultado posible y que con ese mejor resultado estén bien, estén satisfechos y logren hacer el uso que les conviene hacer. El tema de la inclusión es bastante amplio y yo no querría ahora intentar decir todo, sino solamente, como dije antes, colocar algunos elementos que les ayuden a ustedes a pensar más profundamente y a conectar con los múltiples elementos que sin duda han surgido en el marco de este congreso y seguirán surgiendo. De esa cuenta y en razón también de un ejercicio de presentación en un tiempo limitado, querría saltar ahora al tema de la innovación, que no es contrario al de la inclusión, que no, más bien son complementarios, pero que también coloca unos énfasis particulares que me gustaría poner sobre la mesa. Lo primero que habría que mirar y tener a la vista en el caso de la innovación es que la innovación es una cuestión de concepto, más que un recurso, más que una actividad, una acción o un tipo de acción en particular, en realidad la innovación lo que implica es un concepto. Y la innovación es parte natural de los procesos educativos. Ciertamente, la mayoría de veces los procesos educativos son resistentes a la innovación, suelen fácilmente volverse procesos muy tradicionales, muy conservadores, y justamente es contra eso contra lo que tenemos que luchar, porque los procesos no se queden siempre siendo iguales, sino que evolucionen permanentemente. Y la EPJA requiere de innovación. Pero por favor, cuando pensemos en innovación, no necesariamente pensemos en aquello que ya, yo sé que ya todo el mundo está pensando, que es tecnología, es virtualidad. Pues sí, es parte de eso, pero no es solamente eso. Yo quiero empezar, digamos, esta parte colocando justamente esta imagen para referir que toda la innovación es en múltiples sentidos, en múltiples direcciones, no solamente en una. Pero quería colocar esta imagen a propósito de una anécdota que, bueno, digamos, es algo que ha sucedido efectivamente y que tiene que ver con una máquina de escribir. Un niño encuentra a su abuelo, va al estudio, a la oficina de su abuelo y observa una máquina de escribir. Un niño de nuestra época, de nuestros tiempos actuales. Llega y observa la máquina de escribir y le pide al abuelo que le muestre cómo usarla, cómo funciona. Entonces el abuelo la usa, pues y escribe algo allí. Y la reacción del niño es más o menos en este sentido. Abuelito, qué linda tu computadora que de una vez tiene impresora incorporada. Es una computadora que de una vez imprime. Es decir, para un niño de estos tiempos, posiblemente, efectivamente, una máquina de escribir sería una cosa súper innovadora porque, pues bueno, hace dos funciones que está habituado a hacer en dos
aparatos distintos de acuerdo con su propia experiencia de aprendizaje. Entonces, digamos que lo que quiero significar es que la innovación es fundamentalmente un concepto que debemos tener permanentemente, más que acudir a un recurso en particular. Muchas cosas pueden ser innovadoras, incluso los recursos que siempre hemos tenido al alcance pueden servir para hacer innovaciones, y por ahí es por donde quisiera enfocar esta intervención. Hay que tener en cuenta que innovar no necesariamente es cambiar algunas piezas o incorporar algunas piezas nuevas simplemente para hacer algo distinto de lo que ya hacíamos. La innovación no es simplemente arbitrariedad de cambio. La innovación es avanzar, es perfeccionar. La innovación es ofrecer alternativas nuevas que responden mejor, o que por lo menos nos dan la posibilidad o la expectativa de una mejor respuesta o una mejor forma de llegar al punto que hemos trazado. Entonces, cuidado, porque incorporar tecnología, incorporar actualidad, no necesariamente es innovar. Creo que parte de la experiencia que la pandemia ha mostrado, tanto en los programas escolarizados como no escolarizados, pero fundamentalmente en los primeros, con la educación a distancia, la educación híbrida, etcétera, es que el concepto tradicional del aula puede perfectamente trasladarse al escenario de la virtualidad y utilizar la virtualidad y la tecnología de punta para hacer un proceso igualmente conservador, igualmente vertical, igualmente tradicional, y por lo tanto poco efectivo, e incluso les diría menos efectivo que lo que hubiera resultado de una clase tradicional presencial. Entonces hay que tener cuidado. Si estamos pensando en innovación, sí implica la virtualidad, pero no solamente la virtualidad, sino hay otros elementos que deberíamos considerar a la hora de pensar la innovación, particularmente en el campo de la EPJA. Inevitablemente voy a hablar un poquito de la virtualidad, pero lo que querría es, antes de eso, colocar, digamos, estas reflexiones que nos ayuden a tener presente que hay mucho más que eso en el campo de la innovación. Es importante reconocer que la innovación implica, en un primer término, en el campo de la educación, incorporar los saberes de las ciencias del aprendizaje que todos los días nos están dando insumos nuevos, que constantemente nos están aportando conocimientos sobre el aprendizaje, sobre el fenómeno del aprendizaje, sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre cómo nuestras prácticas favorecen o no favorecen el aprendizaje. Es decir, hay conocimiento científico que se está generando constantemente, y que incluirlo en los procesos y en los esquemas de aprendizaje es una suerte de innovación, es una forma de innovar, y posiblemente sea la mejor innovación que podamos considerar. Pero también hay otra forma de innovar, que es aprender de los errores, tomar lecciones, aprender de nuestras deficiencias, aprender de lo que hicimos mal, es decir, no volver a cometer los mismos errores. Si lográramos eso, al menos, ya eso sería una innovación muy importante en el campo del aprendizaje. Por alguna razón a los sistemas educativos les cuesta mucho aprender, cuando deberían ser los principales sistemas que aprendieran constantemente. Y yo creo que en el campo de la EPJA, si tenemos alguna ventaja, es que en general hacemos procesos mucho más flexibles, mucho menos estructurados en el sentido de los sistemas, por ejemplo, escolares, lo cual nos da también una permanente posibilidad de innovación, de flexibilización, y eso es muy importante para encontrar esfuerzos valiosos, nuevas maneras de hacer los procesos. Quiero tomar en ese sentido esta explicación de nuestra amiga y colega María Eugenia Letelier, chilena, que viene haciendo investigación e implementación al mismo tiempo a propósito de los aprendizajes sobre el aprendizaje, y aplicándolos precisamente en el campo de la EPJA, por lo cual es particular. Como ustedes saben, la gran mayoría de los experimentos y de los descubrimientos científicos están enfocados en el aprendizaje de las niñas y los niños. Lo interesante del trabajo de María Eugenia Letelier es que está experimentando esto con personas jóvenes y adultas, de manera que nos aporta, digamos, algunos elementos mucho más ricos en razón de nuestros propios procesos de EPJA. Y María Eugenia coloca esta tabla para explicar, digamos, una relación de condiciones que favorecen el aprendizaje o lo desfavorecen en todo caso. Y hace este cruce. Por un lado, los retos, la dimensión de los retos bajos en general en los procesos de aprendizaje producen desinterés.
Los retos bajos, es decir, cuando una persona se enfrenta a un reto que no le es relevante, en realidad provoca desinterés. En cambio, cuando se enfrenta a un reto alto, puede tener dos tipos de reacciones. Una es que se genere ansiedad, pero la ansiedad está asociada al mismo tiempo cuando en este proceso de aprendizaje hay amenazas altas. Y las amenazas son muy importantes porque juegan un papel. Una amenaza es, por ejemplo, el temor a no hacer bien la tarea que tiene que hacer. Un temor a no aprender, un temor a ya no tener la capacidad para aprender. Y quienes han trabajado, seguramente aquí todo el mundo, con personas jóvenes y adultas, sabrán que esta es una amenaza constante que las personas están sufriendo. De hecho, una de las barreras más importantes por las cuales muchas personas deciden no acudir a los procesos de EPFA. El temor a ya no tener capacidad para aprender. Eso es una falacia, pero es, digamos, una constante en el conocimiento popular, digamos, en los temores que prevalecen y por los cuales es difícil muchas veces invitar a las personas a acercárselo. Entonces, las amenazas. Muchas veces las amenazas pueden estar también en el papel o en el tipo de rol que tiene la persona que facilita. Digamos, un docente tradicional generalmente provoca una gran cantidad de amenazas hacia el grupo con el que trabaja y esto es bastante sensible, especialmente con las personas adultas. En cambio, cuando hay amenazas bajas y retos altos, se puede producir un desempeño brillante de las personas. Es decir, es el mejor escenario, el escenario que mejor favorece los procesos de aprendizaje. Estoy diciendo esto no como una construcción propia, ya dije, sino tomándolo de una colega, pero que aplica o formula esta tabla y esta explicación a partir precisamente de lo que las ciencias del aprendizaje nos están diciendo más recientemente. Entonces, digamos, innovar puede ser y tiene que ver con aplicar esto que estamos aprendiendo actualmente o estos elementos que antes no teníamos, hace 20, 30, 40 años no tenían las personas que definieron los métodos y teorías del aprendizaje, pero hoy día los tenemos, así que incorporar estos aprendizajes puede ser un elemento muy importante en razón de generar mejores procesos. Si hacemos esto, estamos innovando. Si aprendemos a incorporar estos elementos en nuestro proceso, estamos innovando. Y no he querido detenerme demasiado en esto porque en realidad mi interés es nada más colocar el ámbito de la innovación en múltiples sentidos y no solamente en el sentido casi automático al que llegamos generalmente, que eventualmente lo voy a mencionar también a continuación. Pero las lecciones aprendidas creo que son una interesante forma de innovar y en el campo de la EPFA es una manera de hacer y deshacer. Para hablar de la innovación en el campo de la EPFA es muy importante tener a la vista estos elementos. Por una parte, hay que desmitificar el tema de la tecnología y la virtualidad. Aquí tenemos herramientas, son unos medios y son importantes y son poderosos y cada día parecen ser más poderosos, pero esto no terminan de ser herramientas. Por lo tanto, podemos aprender su manejo como hemos aprendido otras muchas cosas. Hay que enseñarlas en esa dimensión. Yo sé que en este congreso se ha hablado del tema, no pretendo reelaborar lo que ya ha sido dicho, sino simplemente colocar algunos elementos a la vista que considero que son muy importantes en términos de esa vocación de la innovación que son muy importantes. Me parece que es necesario tener presente estos elementos. Las personas jóvenes y adultas saben hacer y dominar herramientas más complejas que, por ejemplo, las herramientas de la tecnología. Lo han hecho toda su vida. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una partera, que es una persona, muchas veces una partera puede ser analfabeta, pero es una persona que tiene un conocimiento profundo y muy importante que permite ni más ni menos que ayudar a las personas a nacer, lo que, dígame si eso no tiene una importancia capital, por sus manos pasan vidas, de su buena maniobra, de su buena acción, de sus conocimientos dependen vidas, y estamos hablando de personas de bajísima escolaridad muchas veces, e incluso, como dije, en el nivel de analfabetismo. Bueno, si una persona es partera y sabe ayudar a hacer nacer a las personas, estoy seguro que dominar una herramienta
tecnológica no debería ser un reto imposible de lograr, debería ser más bien una cosa incluso de menor exigencia. Es decir, las personas con las que nosotros trabajamos tienen dominios, tienen capacidades mucho mayores que, por ejemplo, lo que puede representar el uso de una herramienta tecnológica hoy día. Pero en la medida que hacemos un buen proceso de aprendizaje, pueden aprender a dominarlo. Yo querría citar rápidamente, referir algunos de los trabajos de David Bueno, un biólogo genetista que está en el campo de la neurociencia, investigando y generando también conocimiento fresco permanentemente, y tomar de él, digamos, esta idea. En realidad, el aprendizaje, incluso en las personas adultas, igual que con los niños y las niñas, está mediado por el tiempo y el esfuerzo que se le dedica al aprendizaje. Entonces, claramente, una persona adulta generalmente se siente incapaz de aprender porque le dedica muy poco tiempo al proceso de aprendizaje. Comparativamente con un niño, con una niña, le dedica posiblemente la quinta parte del tiempo que los niños le dedican y a veces incluso menos. Entonces es lógico que si tenemos múltiples implicaciones cada día, responsabilidades, cosas que tenemos que cumplir, trabajos que hay que realizar, etcétera, ganarse la vida, proteger a la familia, acompañar a la familia, servir a la familia. Si tenemos múltiples cosas que hacer y a eso le agregamos el acto del aprendizaje, generalmente el tiempo y el esfuerzo que le están dedicando a este último elemento es poco y consecuentemente los resultados también van siendo lentos. Pero de acuerdo con David Bueno, si las personas adultas le dedicamos más tiempo al proceso del aprendizaje, vamos a tener mejores resultados y aquellos retos que considerábamos que no podíamos alcanzar, los vamos a alcanzar. Es decir, yo creo que esta es una constante, pero es también un elemento de la cultura de la EPJA que tenemos que visibilizar, que tenemos que posicionar más constantemente. Bueno, pero hablemos de la tecnología, pues, porque finalmente la innovación ciertamente tiene que ver con la tecnología y el uso de esta en los procesos de aprendizaje. El mundo actual requiere que tengamos estas competencias y eso es muy importante. Algunas de ellas, pero no todas estas, están asociadas o están dependiendo exclusivamente de la tecnología. Sí es verdad que las personas necesitan tener un mayor dominio de la virtualidad, eso es un hecho y es importante que lo tengan, pero también es importante que sepan que a la vez hay otras competencias que son necesarias y que no dependen de la virtualidad, como el pensamiento crítico, como también las bases conceptuales, el conocimiento en general, digamos, el uso de conocimiento y de información que pueden hacerse de múltiples vías y no solamente pasando por la virtualidad. Pero es verdad que hay que avanzar en el desarrollo de las competencias virtuales y es importante que los procesos de EPJA también avancen hacia esto. Avancen en la medida que están disponibles y en la medida que también el mundo de la virtualidad va avanzando y fenómenos como el de la pandemia ayudan a que tenga un avance más acelerado. Es decir, tarde o temprano las tecnologías virtuales van a llegar a toda la población o a la mayor parte de la población, es decir, la EPJA no puede tampoco estar de espaldas a estos fenómenos, sino más bien tiene que aprender a incorporarlos. Y la forma de incorporarlos, de incorporarse a este tipo de tecnología y a este tipo de innovaciones es trabajarlos de forma transversal, no como una cuestión fuera de serie, no como algo que está más allá de nuestros dominios y nuestros ámbitos, sino en realidad como algo que está aquí presente en el mundo. Entonces lo trabajamos transversalmente, críticamente y funcionalmente. Es decir, aprendemos a usarlo usándolo, ¿no? Y esto es, como dije antes, y por las razones que dije antes, un aprendizaje que claramente tiene que ser desarrollado. Bueno, en todo caso, me gustaría recordar que incluso independientemente de los recursos que tengamos a la vista, los procesos pueden ser innovadores o no, más bien dependiendo de la vocación que tiene nuestro proceso, que tenemos nosotros como educadores, y de la manera en la que los organizamos, los preparamos y encontramos la forma de conectar con la realidad de las personas jóvenes y adultas, que son, digamos, cada una de ellas un universo muy importante. Quizá la vía de llegada campo de la EPJA, dado que generalmente estamos trabajando con personas que al mismo tiempo que están en nuestros procesos enfrentan realidades socioeconómicas difíciles, se encuentran por debajo de la línea de pobreza muchas veces o muy cerca de la línea de pobreza, enfrentan limitaciones
asociadas con la marginalidad social y económica, que es común en nuestros países. Posiblemente ante esa realidad, el elemento clave sea la persona que educa, la persona que facilita los procesos de aprendizaje, el educador, el promotor, el facilitador, el alfabetizador. Si estas personas que tienen estos roles dominan la tecnología, dominan la innovación o las innovaciones en general y las utilizan, ellos pueden ser la puerta de llegada al conjunto de las personas, más allá que esperar que todo el mundo tenga los equipos, las herramientas, la conectividad, etcétera, lo cual puede estar a muy largo plazo en nuestros países. Creo yo que una vía fundamental es llegar a través de las personas que hacen el rol de educadores y de educadoras, o como quiera que se les llame, que si tienen la preparación, si tienen la vocación, pero también tienen la dimensión de la flexibilidad necesaria para desarrollarla y utilizarla, pueden ser los grandes canales para el proceso de desarrollo de las innovaciones. La innovación llega a través de las personas que educan, que facilitan o lideran los procesos educativos. Y no querría terminar esta intervención sin mencionar también la importancia que los procesos de EPJA tienen en el gran ámbito, gran marco de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, me gustaría decir que todos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, tienen que ver o están mediados por procesos de educación de personas jóvenes y adultas. Creo que el mundo no se ha dado cuenta que los 17 objetivos necesitan de la EPJA. Necesitan de procesos formativos, necesitan de procesos educativos no formales la mayoría de las veces para poder avanzar consistentemente en esta agenda. Entonces, las educadoras, los educadores, quienes definen políticas, quienes hacen programas, quienes toman definiciones sobre los presupuestos públicos, tienen que tener en cuenta que hoy día, ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la EPJA tiene ahí un papel, la EPJA tiene un lugar preponderante. Y esperemos que las medidas, las decisiones que se tomen sean en consecuencia con esta realidad. Amigas y amigos, les tengo que dejar ahora, pero siempre les mando el abrazo solidario, cariñoso de un educador de personas jóvenes y adultas hacia estos múltiples educadores y educadoras que están reunidos en este congreso. Un abrazo, que estén bien.